Buenas chicos, en este vídeo lo que vamos a hacer es una clase de repaso sobre el sistema respiratorio. Por lo tanto, tenéis que ver el vídeo una vez que ya hayáis estudiado. Así que ahora vamos a hacer diferentes ejercicios para poder ir repasando este sistema. Comenzamos. Ejercicio número 1. Completa el dibujo con los nombres de los diferentes órganos. Esta va a ser una pregunta tipo a lo largo de todo el temario. Cuando veamos el digestivo o cuando veamos el excretor, habrá una pregunta diciendo que digáis cada una de las partes o de los órganos de este sistema o aparato. En este ejercicio tenéis que tener en cuenta que yo os podría poner una de estas tres imágenes, y aquí deberíais de poner las partes que encontréis del sistema respiratorio. En esta primera imagen vemos la parte superior del sistema respiratorio. Evidentemente no deberíais de poner partes como la boca o la lengua o también incluso las glándulas salivares, porque estos órganos forman parte del digestivo. Vamos a ver los que serían parte del respiratorio. Empezamos primero por las fosas nasales. Las fosas nasales es por donde entrará el aire hacia el interior de nuestro cuerpo. Luego este aire pasaría por las fosas nasales llegando hasta la faringe. La faringe es un tubo compartido con el digestivo, ya que por aquí pasa tanto aire como comida. Pero llega un momento que este tubo se bifurca en dos. Por un lado iríamos al esófago, que esto es del digestivo y por lo tanto no nos interesa, y por otro lado tendríamos la laringe. Tenéis que tener en cuenta que la laringe me la tenéis que poner como parte del sistema respiratorio, al igual que la faringe y al igual que las fosas nasales, y veis que hay una válvula. Esta válvula que nos encontramos aquí es la epiglotis. La epiglotis es una válvula que justamente cuando tragamos se cierra. Es lo que vulgarmente conocemos como nuez, y vemos que cada vez que tragamos pues esta nuez sube para arriba porque está bloqueando la laringe para impedir que la comida pase al respiratorio y con ello evitar que podamos atragantarnos. Y por último, cuando acaba la laringe, que es donde se encuentran las cuerdas vocales, hay varias partes del cuerpo que tienen un papel en la producción de la voz. Las cuerdas vocales son dos bandas de tejido que están ubicadas una frente a la otra en la laringe. La laringe se encuentra entre la base de la lengua y la parte superior del pasaje a los pulmones, que se conoce como tráquea. Cuando no está hablando, las cuerdas vocales están abiertas para que pueda respirar. La voz se genera por el flujo de aire de los pulmones. Cuando llega el momento de hablar, la presión debajo de la laringe aumenta hasta que las cuerdas vocales se abren, separándose. Primero se separan las cuerdas vocales en la parte inferior y luego en la parte superior, y el aire pasa a través de esta abertura muy estrecha. La abertura entre las cuerdas vocales se llama glotis, que se abre durante la respiración y se estrecha durante la producción de la voz. La presión hace que el aire pase a través de las cuerdas vocales, lo que crea una succión cuando exhalamos. Esta succión une las cuerdas vocales en la parte inferior, seguidas por las de la parte superior. Cuando el aire de los pulmones pasa por las cuerdas vocales a gran velocidad, las cuerdas vocales vibran. Para producir un habla alta típica, las cuerdas vocales y la laringe deben vibrar normalmente. Y por último, cuando acaba la laringe, que es donde se encuentran las cuerdas vocales, tendríamos la tráquea. Esto sería en este primer dibujo, pero vayamos ahora a la parte inferior del sistema respiratorio. Y tendríamos, por un lado, este tubo alargado, sería la tráquea, y la tráquea luego se bifurca en dos tubos más. Estos tubos es lo que conocemos como los bronquios. Y además, estos bronquios tienen ramificaciones cada vez más pequeñas que se conocen como bronquiolos y quedan envueltos por un tejido que sería el pulmón. Para finalizar, los bronquiolos acaban en unos sáculos que se conocen como alvéolos pulmonares. Pero también podríamos tener esta imagen en la cual se ve todo el sistema respiratorio. Por un lado tendríamos las fosas nasales, por otro lado la faringe, luego la laringe, la tráquea, pulmón, bronquios, bronquiolos, alvéolos pulmonares. Y para acabar, el diafragma. El diafragma es un músculo que se encuentra justo por debajo y es el causante que pueda entrar aire y salir aire de los pulmones. Pues si os hago esta pregunta en el examen, justamente deberíais de poner todas y cada una de las partes. Ahora pasaríamos a la pregunta número 2. Explica cuál es el recorrido que realiza una molécula de oxígeno desde que entra en el cuerpo hasta que llega a las células que lo transportan por los vasos sanguíneos. Añade también una frase al final que haga referencia a la salida del CO2. Apoya la explicación de los dibujos
dibujos que consideres oportunos. El oxígeno entra a través de las fosas nasales por un proceso conocido como inspiración. Pasa después por la faringe, tubo por el que pasa tanto el aire como la comida. Laringe, lugar donde se encuentran las cuerdas vocales. Tráquea, la cual se bifurca en dos bronquios, los cuales se ramifican a su vez en bronquiolos, y estos finalizan en unos sáculos denominados alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares están envueltos de capilares sanguíneos, vasos sanguíneos que tienen solo una célula de grosor. Estos alvéolos también tienen una célula de grosor, y esto permite que el oxígeno pueda difundir desde el alvéolo hasta el capilar, donde se encuentran los glóbulos rojos, que son las células encargadas de transportarlo a cualquier parte del cuerpo. Además, los glóbulos rojos procedentes del resto del cuerpo y que vuelven a los pulmones transportan CO2 que realizará el trayecto contrario al del oxígeno, saliendo por las fosas nasales en un proceso conocido como expiración. Todo esto es lo que deberías de contestar en un examen, y a medida que van saliendo los conceptos, pues como oxígeno, fosas nasales, cuerdas vocales, faringe, yo voy a ir poniendo una puntuación. No obstante, todo este texto solamente es una parte de la puntuación. Hay otra parte de la puntuación que sería el dibujo para poder apoyar esta explicación. Esto que acabo de dibujar ahora aquí es un alvéolo pulmonar, y el alvéolo pulmonar son estos sáculos donde finalizan los bronquiolos, que sería esta parte de aquí. Lo que ocurre es que estos alvéolos pulmonares están cubiertos de unos vasos sanguíneos muy pequeños que se conocen como capilares sanguíneos. Pero ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a centrar solamente en uno de los alvéolos pulmonares y vamos a hacer un zoom de este alvéolo pulmonar. Tenemos que por un proceso conocido como inspiración, el oxígeno entra a través de las fosas nasales y pasa por la faringe, laringe, luego por la tráquea. Esta tráquea se bifurca en dos tubos conocidos como bronquios, los cuales se van ramificando cada vez más y más hasta que acaba en los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares solamente tienen una célula de grosor, y es por los alvéolos pulmonares por donde se va a infiltrar el oxígeno y va a poder llegar hasta el capilar sanguíneo. Nosotros tenemos que por un proceso conocido como inspiración, el oxígeno entra, llega al alvéolo pulmonar y difunde por este epitelio, ya que al haber solamente una célula de grosor, el oxígeno puede colarse entre la célula y llegar al capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo también tiene una célula de grosor, aquí en esta imagen lo podéis ver de una manera mucho más detallada, y puede llegar hasta donde se encuentra la sangre, en concreto donde están los glóbulos rojos, y de esta manera el oxígeno es transportado al resto del cuerpo. Pero la sangre procedente del resto del cuerpo también transporta CO2. Este CO2 es transportado hasta el pulmón y realiza el paso contrario al del oxígeno. Pasa de la sangre a los alvéolos pulmonares, de los alvéolos pulmonares a los bronquiolos, luego a los bronquios, a la tráquea, laringe, faringe y por último a las fosas nasales. Aquí tendríamos que el CO2 llega del resto del cuerpo hasta el alvéolo y realiza el paso contrario a la entrada del oxígeno y saldrá por las fosas nasales en un proceso conocido como expiración. Con todo esto ya quedaría respondida toda la pregunta, y ahora pasaríamos a la pregunta número 3. Un eritrocito puede transportar el oxígeno y el CO2 sin utilizar ninguna molécula. ¿Verdadero o falso? Justifica tu respuesta y apoya la explicación de los dibujos que consideres oportunos. Falso. Necesita una proteína conocida como hemoglobina. La hemoglobina es un conjunto de 4 proteínas que se encargan de sostener un átomo de hierro. Es en este átomo donde se unirá el oxígeno o el CO2 para ser transportado. Voy a aprovechar esta pregunta para explicarla cómo la corregiría si fuera un examen. A medida que van saliendo los diferentes conceptos, yo voy puntuando. En el momento que aparezca la palabra hemoglobina, esto es un concepto a tener en cuenta y yo ya os pondría 3 décimas. La hemoglobina es un conjunto de 4 proteínas. Cualquier persona que me diga que son 4 proteínas unidas, le pondría 3 décimas más. Y cualquier persona que me diga que cada proteína lo que va a hacer es sostener un átomo de hierro, le pondría otro 0,3. Y por último, cualquier persona que me diga que es en este átomo de hierro donde se une el CO2 o el oxígeno para ser transportado, pues otras 3 décimas. Pues esto sería la explicación de toda esta pregunta, y cada concepto tiene una puntuación. También deciros otra cosa. Hemoglobina, fijaros que tiene una abreviatura aceptada, que es H mayúscula B minúscula. Si utilizáis esta abreviatura en el examen, es una abreviatura aceptada, al igual que si utilizáis la abreviatura de hierro. La abreviatura de hierro es F mayúscula E minúscula. Pero mucho cuidado, porque me tenéis que poner H mayúscula y B minúscula. Por ejemplo, si me pusierais H mayúscula y B mayúscula, esto significa un compuesto químico, por lo tanto, esto no sería correcto. Así que tenéis que tener en cuenta de utilizar abreviaturas aceptadas, al igual que la H mayúscula a secas significa hidrógeno, luego tendríamos que la H minúscula sería hora, la S mayúscula significa azufre y la S minúscula significa segundo. Por lo tanto, mucho cuidado a la hora de utilizar abreviaturas y utilizar abreviaturas aceptadas. Y otra cosa, hay abreviaturas que pese a que las utilicemos no están aceptadas y no se tolerarían en un examen. Sí que las podéis utilizar en apuntes, como por ejemplo ¿por qué? Esta abreviatura todos la conocemos, pero no la podéis utilizar en un examen porque no es
está aceptada, así como la abreviatura de también. Esta abreviatura la utilizamos mucho, pero no se puede utilizar en un examen, así que mucho cuidado cuando hagáis el uso de abreviaturas. Las abreviaturas sean las que sean, las podéis utilizar en los apuntes de clase, pero ya en un examen solamente podríais utilizar abreviaturas que estén aceptadas. Pues esta sería la respuesta a este ejercicio, pero evidentemente tenéis que apoyarlo con un dibujo, y vamos a hacer dos dibujos en este caso. Uno en el cual voy a dibujar el glóbulo rojo. El glóbulo rojo ya lo habéis visto en muchas imágenes, tiene forma de disco aplanado, pero mucho cuidado, yo no tengo por qué saber que esto es un glóbulo rojo, me lo deberíais de poner. Y este glóbulo rojo mide aproximadamente 8 micras. Aquí os dejo una escalera para que veáis dónde se ubica la micra y más o menos cuánto es con respecto a un milímetro. Fijaros que como bajamos 3 escalones desde el milímetro, ¿qué quiere decir? Que un milímetro equivale a 1000 micras, así que este glóbulo rojo mide 8 micras. Si mide 8 micras quiere decir que en un milímetro cabrían aproximadamente unos 125 glóbulos rojos. Pues este glóbulo rojo en su interior tiene 270 millones de hemoglobinas. Pues ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer un zoom de una de estas moléculas de hemoglobina para ver cuál es su estructura. Como ya me habíamos dicho, la hemoglobina es un conjunto de 4 proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 4 proteínas unidas formando una molécula de hemoglobina. Y lo mismo que hemos dicho con el glóbulo rojo. Yo no tengo por qué saber que estas 4 cadenas es una molécula de hemoglobina, así que lo debería de poner en el dibujo. Pero ¿cuál es la función de cada una de estas cadenas? La función de cada una de estas cadenas es la de poder aguantar un átomo de hierro. Y volvemos a lo mismo, yo no tengo por qué saber que esta pelota roja significa hierro, así que lo debería de poner. La sangre contiene glóbulos rojos. Estas células que son como un disco aplanado son las que contienen las moléculas de hemoglobina. En esta molécula de hemoglobina donde hay 4 átomos de hierro, es en este átomo de hierro donde se va a unir el oxígeno para ser transportado. Y evidentemente puede ser tanto oxígeno como CO2. Y de esta manera quedaría respondida la pregunta, que realmente no es el glóbulo rojo quien transporta el oxígeno, sino que son las moléculas de hemoglobina las que transportan el oxígeno y el CO2 por la sangre. Pero también deciros que este dibujo tiene una puntuación. El dibujo en sí sería medio punto. No obstante, deciros que yo os he estado indicando que yo no tengo por qué saber que este disco es un glóbulo rojo, no tengo por qué saber que esto es hemoglobina, no tengo por qué saber que esto es hierro. Si vosotros me indicáis qué es cada una de estas partes del dibujo, pues tendríais una décima más. Por lo tanto, aquí tendríamos la respuesta de todo el ejercicio con todas las partes. Intento ser lo más justo posible para que vosotros sepáis. Si en vez de tener 1,8 os pongo 1,5, que sepáis que a lo mejor no os he puesto esas 3 décimas porque os falta ponerme que es un conjunto, la hemoglobina, de 4 proteínas. Así que sabréis perfectamente, si os falta, aunque sea 0,05 décimas, sabréis perfectamente por qué no tenéis la máxima puntuación. Más que nada porque esta va a ser mi forma de evaluar todos los exámenes que hagáis a partir de ahora conmigo. Y ahora, la pregunta número 4 hace referencia a las medidas celulares. Es decir, que si yo os digo que una célula mide 5 micras o mide 50 micras, ¿esto es mucho o es poco? Porque muchas veces vosotros os liáis. Si yo os dijera esto es 1 centímetro, sabéis que me estoy pasando muchísimo, porque 1 centímetro es una cosa así. Sabéis que esto más o menos es 1 metro. Pero ya cuando hablamos de medidas inferiores a 1 milímetro, ¿cómo que os cuesta imaginaros cuán grande es? Justamente es esto la siguiente pregunta que os voy a realizar. Pregunta número 4. Imagina que tienes células de diferentes tamaños. Apartado A. ¿Cuántas células de 250 micras cabrían en 1 milímetro? Nosotros tenemos que desde el milímetro hasta la micra son 3 escalones, por lo tanto podemos decir que 1 milímetro equivale a 1000 micras. Así que imaginaros que 1 milímetro fuera esto, y ahora os digo que tenemos células de 250 micras, pues teniendo en cuenta que 1 milímetro son 1000 micras y nosotros una de estas células, como podrían ser las células de las hojas de las plantas que miden justamente 250 micras, ¿cuántas cabrían en 1 milímetro? Pues una célula son 250 micras, 2 serían 500, 3 serían 750 y 4 serían 1000 micras. Por lo tanto, si nosotros tenemos células de 250 micras en 1 milímetro, nos cabrían 4 células. Sin embargo, en el apartado B, si os preguntara cuántas células de 100 micras cabrían en 1 milímetro, si una célula son 100 micras, 2 serían 200, 3 serían 300 y así hasta las 1000 micras tendríamos que en 1 milímetro cabrían 10 células de 100 micras. Si por el contrario os dijera que tuviésemos células de 50 micras como podrían ser los granos de polen, tendríamos que en 1 milímetro cabrían 20 células. Por lo tanto, esto podría ser una pregunta de tipo examen, que yo os diera la medida en una célula y vosotros me tuvierais que decir cuántas cabrían en 1 milímetro. Es tan fácil como coger 1000 micras dividido entre 250, que es lo que mide la célula, pues en total el resultado serían 4. Sin embargo,
claro en el anterior que os he dicho que tendríamos células de 100 micras, pues sería dividir 1000 micras dividido entre 100 micras, que es lo que mide la célula, y el resultado pues sería lo que cabrían en un milímetro, que serían 10. Con todo esto ya quedaría respondida toda la pregunta. Y ahora pasaríamos a la pregunta número 5. ¿Cómo puede defenderse la tráquea de las bacterias que hay en el aire? Apoya la explicación de los dibujos que consideres oportunos. La tráquea está cubierta por unas células ciliadas que tienen por encima un moco donde se adhieren los microorganismos. Estas células ciliadas empujan este moco con los microorganismos hacia la faringe, donde serán conducidos al esófago y más tarde al estómago, donde serán digeridos. Esto sería la respuesta escrita que deberíais de dar en esta pregunta, pero evidentemente la tenéis que apoyar con un dibujo. Tenemos que realizar ahora un dibujo de la tráquea. Nosotros tenemos que la tráquea es un tubo. La tráquea puede ser cortada de esta manera y entonces sí que lo veríamos como si fuese un tubo, pero lo podemos cortar de esta forma y entonces lo veríamos de esta manera. Pero yo no tengo por qué saber que esto es una tráquea, debería de ponerlo. Y es por esta tráquea por donde entra el aire. Pero ahora nosotros lo que tenemos es que este tubo está constituido por células que están vivas. Así que ahora lo que voy a hacer es un zoom de una de estas secciones para ver cómo son realmente las células que forman parte de este tubo. Nosotros tendríamos que este tubo está constituido por estas células. No obstante, las células que están en contacto con el interior del tubo son células que se conocen como células ciliadas, ya que presentan unas prolongaciones que reciben el nombre de cilios. Pero ¿cómo es posible que todos los microorganismos que contiene el aire con bacterias y virus no infecten estas células de aquí que están vivas y están en contacto con el aire? Tenéis que tener en cuenta que prácticamente todas las células de nuestro cuerpo que están en contacto con el aire, por ejemplo, las que están en mi brazo o en la cara, no están infectados porque tienen una barrera por encima que es la piel. La piel actúa como una barrera entre las bacterias que están en el aire y mis células vivas que están por debajo de la piel. Así que ¿cómo es posible que si estas células están en contacto con el aire, continuamente no caemos enfermos? La razón es porque el interior del tubo está cubierto por un moco y el aire presenta muchísimos microorganismos como pueden ser bacterias y virus. Estas bacterias y virus a lo largo de todo el trayecto de la tráquea se van quedando pegadas en este moco. Y estas células ciliadas lo que están haciendo es moverse y van empujando este moco hacia arriba. Si estas células ciliadas van empujando hacia arriba, llega un momento que llega a la laringe y si sigue empujando hacia arriba, llega un momento que llega a la faringe. La faringe es el tubo compartido con el digestivo, que pasa tanto comida como aire. Y llega un momento que este moco pasa a la faringe y de la faringe pasa al esófago y del esófago pasa al estómago. Y en el estómago todos estos microorganismos serían digeridos y por lo tanto destruidos. Por lo tanto, lo que tendríamos es que el aire entra en nuestro cuerpo a través de un proceso conocido como inspiración por las fosas nasales y luego cuando está en la tráquea, estos microorganismos se van pegando en este moco y la mucosidad va siendo empujada en dirección hasta la faringe y en la faringe ya pasa al esófago y luego al estómago donde serán digeridos estos microorganismos. Esta es la razón por la cual, pese a que el aire está repleto de microorganismos, nosotros no somos infectados. Con todo esto quedaría respondida la pregunta y pasaríamos a la pregunta número 6. Cuando una persona comienza a fumar, los irritantes del tabaco provocan que esta persona tosa. Llega un momento que la persona se acostumbra. Explica todo lo que sabes de esto y apoya dicha explicación con los dibujos que consideres oportunos. Los irritantes son los causantes de un grupo de enfermedades conocidas como EPOC, que son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una de estas enfermedades recibe el nombre de bronquitis crónica, en la cual la tráquea genera más moco para protegerse de los irritantes, pero esto provoca que entre menos aire hacia los pulmones, es decir, la eficacia respiratoria queda disminuida. Para poder explicar esto necesitamos dibujar dos tráqueas. Por un lado voy a dibujar una tráquea sana. Esta tráquea sana, en vez de ser cortada de esta manera como hemos visto antes, lo estamos viendo como si estuviera cortada de esta forma y de esta manera vemos el tubo bien definido. Recordaros que las células que están en contacto con el aire están cubiertas por un moco. Cuando nosotros fumamos, el humo del tabaco tiene una serie de compuestos como el alquitrán, el monóxido de carbono, la nicotina, pero hay uno de ellos que son los irritantes. Los irritantes son los causantes que nosotros tosamos, ya que están atacando todo lo que sería el epitelio de la tráquea, es decir, las células que están en contacto con el aire. La única forma que tiene la tráquea de protegerse y así dejar de toser, y esta es la razón por la cual los fumadores, cuando ya se han habituado a este hábito, ya dejan de toser, es segregando más moco, como vamos a ver en el dibujo que voy a realizar ahora. Este aumento de la mucosidad tiene como consecuencia que la persona fumadora deja de toser, pero evidentemente si ahora la tráquea disminuye su diámetro, entra menos aire que entraba con respecto aquí. De esta manera, una tráquea de una persona fumadora entra menos aire y como entra menos aire, baja la eficacia respiratoria. Y este aumento de la mucosidad es lo que se conoce como la bronquitis crónica, que forma parte de este grupo de enfermedades que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otra enfermedad de este grupo de enfermedades sería el enfisema pulmonar, que no vamos a ver ahora. Con todo esto, con la explicación y con el dibujo
dibujo quedaría respondida la pregunta. Y pasaríamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 7. Uno de los compuestos del tabaco es el alquitrán. Este, además de ennegrecer los pulmones, también provoca cáncer. Explica qué sabes sobre esta enfermedad y apoya tu explicación de los dibujos que consideres oportunos. El cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen en común que una célula empieza a dividirse sin parar. Si estas células se encuentran localizadas en un lugar concreto, reciben el nombre de tumor. Si este tumor sigue creciendo, puede colapsar vasos sanguíneos y comprimir órganos, produciendo al final la muerte del paciente. Para explicar esta enfermedad que es el cáncer, lo voy a explicar con el cáncer de mama, que es un cáncer muy frecuente en la población. Por lo tanto, voy a dibujar aquí una serie de pechos. Aquí tendríamos una serie de pechos y el primero de aquí tenemos una mama que está sana. No obstante, esta mama está formada por una serie de células. ¿Y qué ocurre? Puede aparecer una primera célula que empieza a dividirse sin parar. Y entonces, ¿qué tendríamos? Que de una aparecerían dos, luego aparecerían cuatro y luego así sucesivamente. Cuando esto ocurre, tendríamos que estas células que se están dividiendo sin parar se encuentran en un punto determinado y por lo tanto vosotras notaríais como un bultito en el pecho. Y este apelotamiento de células que se están dividiendo sin parar y que se encuentran localizadas es lo que conocemos como tumor. Estas células, cuando empiezan a dividirse sin parar y se encuentran localizadas, y esto es lo que conocemos como tumor, es muy importante que sean detectadas precozmente, y esta es la razón por la cual las mujeres tenéis que auscultaros el pecho para ver si encontráis un bulto o no, y de esta manera realizar una detección precoz. ¿Cómo se puede realizar esta auscultación de pechos? Lo vemos. De esta manera vosotras mismas podréis detectar si hay un bultito, y si hay un bultito podréis ir corriendo al médico para ver si es un bulto de grasa y por lo tanto solamente tiene unas consecuencias estéticas pero no de salud, o bien por si por el contrario es un bulto cancerígeno, es decir, tenéis un tumor y debería de quitarse. Pues justamente esta sería la siguiente parte de la pregunta. Si se produce la detección precoz, el tratamiento se da de manera quirúrgica, en la cual se extrae el tumor y queda una pequeña cicatriz. Entonces nosotros aquí lo que tendríamos es la mama con el tumor. Y pasaríamos a realizar una intervención en la cual se extirparía el tumor. Siempre para asegurarnos que el tumor ha sido totalmente extraído, se quita también un poco de tejido sano. Y una vez finalizado esto, lo único que se hace es cerrar la herida y quedaría una pequeña cicatriz. Esto es en el caso de que se haya hecho una detección precoz. Pero imaginaros que os veis el bulto y por miedo no vais al médico. Esto sigue adelante y llegará un momento que empezará a afectaros a vuestra salud y ya sí o sí tendréis que ir al médico. Pero ¿qué ocurrirá? Que el tumor evidentemente habrá ido creciendo y tendremos la siguiente parte de la respuesta, que es esta. Si por el contrario no se realiza una detección precoz, el tumor sigue creciendo y además pueden aparecer ramificaciones que también deben de ser eliminadas y la única opción sea la amputación. Por lo tanto, nosotros tendríamos la mama y el tumor que sigue creciendo. No obstante, puede ser que haya infiltraciones del tumor y se formen ramificaciones que también son cancerosas y deben de ser eliminadas. Llegados a este paso, tendríamos que el pecho debería de ser extraído, es decir, pasaríamos a la amputación del pecho. Pero ¿qué pasa si alguna de estas células cancerígenas logra entrar en el torrente sanguíneo y pasa a otra parte del cuerpo? Pues esto sería la siguiente y última parte de la pregunta. No obstante, si alguna célula del tumor llega a los vasos sanguíneos y empieza a dividirse en otra parte del cuerpo, esto se conoce como metástasis. Cuando una célula consigue llegar a un vaso sanguíneo y se disemina el tumor a otra parte del cuerpo, esto ya se conoce como metástasis. Cuando esto ocurre, la tasa de supervivencia baja drásticamente. En un cáncer de mama normal, la tasa de supervivencia es del 90%, pero si hablamos de un cáncer de mama metastásico, la tasa de supervivencia baja hasta el 30%. Así que este es un diagnóstico bastante duro para las familias porque la tasa de supervivencia ya desciende y mucho. Pues chicos, con todo esto la pregunta quedaría respondida y pasaríamos a la pregunta número 8. Deciros que la pregunta número 8 es una pregunta de tipo test. Puede ser que os caiga alguna pregunta de tipo test. Aquí os hago un ejemplo, pero al menos así vais practicando.
Y ahora pasaríamos a la pregunta número 9. En este tema hemos visto 3 drogas, que son tabaco, cannabis y vapor. Apartado A. Realiza una tabla con los efectos buscados y no buscados del tabaco. Como ya os comenté, las drogas no son ni buenas ni malas. Las drogas tienen unos efectos buscados, que es lo que le resulta atractivo al consumidor y por eso las consume, y unos efectos no buscados. Pero también deciros una cosa, y esto es el por qué son tan perversas las drogas. Las drogas, todo lo que son los efectos buscados, son a corto plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las drogas están muy ricas, eso es así. ¿Qué pasa? Que vosotros, buscando ese placer inmediato, consumís estas drogas buscando los efectos buscados. ¿Y qué ocurre? Que como los efectos no buscados son a corto, medio y largo plazo, pues ya os preocuparéis. Este es el problema, que podéis entrar en una espiral de consumo muy perjudicial para vosotros. No obstante, mi labor como profesor es deciros cuáles son los efectos buscados y cuáles son los efectos no buscados. Si me preguntáis a mí personalmente, evidentemente mi consejo es: no consumáis drogas. Droga mala. Droga mala. Porque los efectos no buscados en muchas ocasiones llevan a la muerte, o bien por enfermedades o bien por sobredosis. Pero bueno, ahora vamos a ver cuáles son los efectos buscados y no buscados del tabaco. Uno de los efectos buscados del tabaco es que calma los nervios. Vosotros sabéis que hay muchas personas, sobre todo las fumadoras, que en el momento que dan una calada, es como que ya se relajan. Y esto es uno de los efectos buscados. ¿Cuál sería otro de los efectos buscados? Es tener una sensación de adultez. ¿A qué me refiero esto de la sensación de adultez? La gente de vuestra edad, entre los 12 y los 14 años, veis que el fumar es algo de adultos. Por lo tanto, vosotros ya no os consideráis niños, y si empezáis a tomar este tipo de drogas, ya sea esta o el alcohol o cualquier otro tipo de droga que se considera una droga blanda, tenéis la sensación de que estáis haciendo cosas de adultos. Y este es uno de los elementos buscados. Dejar al niño que fuisteis atrás y entrar en una época en la que ya se os considera adultos. Y por último también tendríamos que ayuda a conocer a personas. Ahora ya no tanto, porque ya no se permite fumar en las discotecas, pero antes sí que se permitía fumar en las discotecas. Entonces muchas veces, pues yo qué sé, lo típico, veías a alguien que te gustaba, le decías: oye, perdona, ¿tienes un cigarro? Te podía responder sí o no. Pero daba igual la respuesta, porque podías decir: vale, ¿y cómo te llamas? Un crack, no me dirán que no. Por lo tanto, aquí tendríamos que también sería un efecto buscado. Pero ahora vamos a pasar a los efectos no buscados. Si os fijáis, todos estos son a corto plazo, son inmediatos. Vamos a empezar por los efectos no buscados. El primero de todo, y que es común a cualquier droga, es que son altamente adictivas. Preguntar a cualquier persona que sea fumadora habitual si pueden dejar de fumar. Muchos os van a decir que no. Tenéis que tener en cuenta que no por consumir una droga una vez vais a ser adictos, pero ya entráis en una espiral. ¿A qué me refiero? Vosotros empecéis a consumir y dejáis el consumo, entonces salís de esta espiral. Pero a lo mejor llega otro día que empezáis a consumir y salís. Tampoco hay ningún problema. Pero otro día consumís y ya os apetece consumir. Y ya os cuesta salir de esta espiral, porque ya tenéis ganas de consumir. Y llega un momento que poco a poco la droga os va atrapando, y aunque queráis salir, ya no podéis porque os cuesta muchísimo. Este es el problema de las drogas, que todas y cada una de ellas produce una adicción. Es decir, que aunque queráis dejarlas, vuestro cuerpo os las va a pedir y no vais a ser capaces de dejarlas. Otro efecto no buscado del tabaco sería que produce cáncer. Esto ya lo hemos visto, que el tabaco contiene el alquitrán. El alquitrán es el responsable que se ennegrezcan los pulmones, pero también la laringe, la faringe, la tráquea. Y el cáncer ya hemos visto que puede ocasionar la muerte, porque es una célula que se divide sin parar y puede aplastar órganos o colapsar vasos sanguíneos, y esto llega a un momento que hace que el cuerpo no pueda más y muera. Aquí tenemos un problema, que vosotros decís: bueno, pero ¿cuándo me puedo producir un cáncer? Cuando tenga 40, 50, 60 años, y hacéis como que no lo veis. Decís: ahora tengo 14, ¿me voy a preocupar para cuando tenga 50 años? Pues como que os da un poco igual. Pero hay otro efecto que se produce de manera inmediata, que es la bajada de la eficacia respiratoria. La bajada de la eficacia respiratoria aquí ya no es agradable. ¿Por qué? Porque si sois deportistas os cansaréis antes. ¿Y por qué se produce una bajada en la eficacia respiratoria? Es decir, que cuando, por ejemplo, subís unas escaleras, enseguida os fatigáis. No digamos si estáis jugando a fútbol o hacéis otro deporte como el baloncesto o el vóley o lo que sea. Esto ocurre por varias razones. Una de ellas ya la hemos visto con la bronquitis crónica. La bronquitis crónica, acordaros que hacía aumentar la mucosidad de la tráquea, entraba menos aire, y al entrar menos aire en el pulmón llega menos oxígeno, y esto desciende la entrada de oxígeno que se produce en el cuerpo. Pero también hay una sustancia que es el monóxido de carbono, y el monóxido de carbono se une de manera irreversible al hierro de la hemoglobina. Acordaros que el hierro es lo que transporta el CO2 y el oxígeno.
oxígeno, pero si se une una molécula de manera irreversible, ya no pueden meterse ni el oxígeno ni el CO2, y entonces esa hemoglobina ya no sirve para nada y no se transporta el oxígeno. Los efectos duran solamente 120 días. ¿Por qué 120 días? Porque la vida de un glóbulo rojo humano es de 120 días. Es decir, que si vosotros dejáis de fumar, todos los glóbulos rojos serán nuevos y entonces volveréis a tener una eficacia respiratoria como antes. Pero la de la bronquitis crónica, es decir, cuando aumenta la mucosidad, esa mucosidad, aunque dejéis de fumar, queda de por vida. Ese moco no se va a ir nunca y por lo tanto eso queda como una cicatriz. Si fumáis ahora, esto os va a perjudicar también en un futuro. Y además, también deciros otra cosa, que el alquitrán se une de manera irreversible al pulmón también y hace que se vuelva negro. La parte negra de un pulmón también queda totalmente inutilizada, pero es que además tenemos los irritantes. Los irritantes, además de producir la bronquitis crónica, que era un conjunto de enfermedades que formaba parte del grupo de las EPOC, también produce un enfisema pulmonar. ¿Qué es un enfisema pulmonar? Los irritantes destruyen los alvéolos, por lo tanto no hay ningún lugar donde pueden asentarse los vasos sanguíneos. Ese alvéolo ya no sirve para nada y por lo tanto también baja la eficacia respiratoria y esto también queda como una cicatriz. Así que esto también sería uno de los efectos no buscados de esta droga. Y ahora pasaríamos a una que sí que os afecta muchísimo, que es el deterioramiento físico. Aquí en el deterioramiento físico, ¿a qué nos referimos? Aquí tenemos una imagen de gemelas. ¿Me podríais decir cuál es la fumadora y cuál es la no fumadora? Evidentemente la no fumadora la tendríamos aquí y la fumadora la tendríamos aquí. Si os fijáis, la no fumadora aparenta mucha menos edad. ¿Por qué? Tiene menos arrugas, tiene menos manchas en la piel, el pelo está más brillante, se produce amarillamiento de los dientes, a nivel interno se produce una obstrucción de las arterias que puede aumentar la probabilidad de tener un infarto. También, si la mujer está embarazada, esto afecta al desarrollo del feto. Esto no va a pasar cuando tengáis 40, 50 años como pasaba con el cáncer. Este deterioramiento físico, el mal aliento, por ejemplo, esto empieza a ocurrir desde el mismo momento que fumáis. ¿Qué pasa? Que ahora vosotros sois jovencitos. Si os tomáis un chicle, el mal aliento desaparece. Pero a medida que van pasando los años, todo el cuerpo huele a tabaco. De hecho, os invito, si alguno de vuestros padres fuma, olerle los pantalones. Ya veréis que los pantalones huelen a tabaco. ¿Cómo es posible que huela a tabaco? Una persona fuma y no hace así con el humo. Lo que pasa es que huele todo el cuerpo a tabaco. Y esto es un efecto que vosotros no buscáis. Apartado B. Realiza una tabla con los efectos buscados y no buscados del cannabis. Los efectos buscados del cannabis. El primero sería la risa fácil. Este es un efecto muy buscado por parte del consumidor porque ayuda a relajaros, os hace sentiros felices. Así que este sería un efecto buscado y que se produce justo después del consumo. Sobre todo si la droga es fumada. Si la droga es fumada, enseguida pasa a los alvéolos pulmonares, en los alvéolos pulmonares al torrente sanguíneo y llega enseguida al cerebro. Por lo tanto, en unos 5 segundos ya empezaréis a notar estos efectos. No obstante, tened cuidado porque el cannabis se puede consumir de manera fumada, fumando los cogollos de la planta que se conoce como hierba, y ese porro tendría un 5% de THC, que es la droga, o fumando el costo. Y el costo se saca de la savia y los porros sacados de costo tienen un 20% de droga, es decir, que colocan 4 veces más que los porros de marihuana. No obstante, deciros que también se pueden consumir con lo que se conoce como el aceite de marihuana, que tiene un 90% de droga. El aceite de marihuana sirve, por ejemplo, para hacer pasteles que contienen esta droga. ¿Cuál es el problema aquí? Que vosotros os tomáis un pedazo de este pastel y pasa por el esófago, del esófago al estómago, en el estómago está un rato ahí, luego pasa al intestino delgado y en el intestino delgado poco a poco va siendo absorbida esta droga. Y a medida que va siendo absorbida esta droga, llega un momento que llega al cerebro. ¿Qué ocurre? Que tenemos dos formas de consumo. Fijaros que este es el tiempo y esto fuera el grado de intensidad. Si vosotros fumáis, los efectos lo vais a sentir de manera muy rápida, en segundos, pero desaparecen rápido. Esto sería si vosotros fumáis la droga. No obstante, si vosotros la ingerís, los primeros 20, 30, 40 minutos no vais a notar nada porque todavía no ha llegado a la sangre para llegar al cerebro. Así que en los primeros momentos no sentís nada y a partir de los 30 minutos empezáis a sentir algo y los efectos se mantienen en el tiempo y luego ya desaparecerían. Es decir, los efectos son menos intensos pero más duraderos. ¿Cuál es el peligro de tomar drogas ingeridas? Pues que os tomáis una droga. Uy, no noto nada. Me tomo otro pedazo de pastel. No noto nada. Me tomo otro pedazo de pastel. No noto nada. ¡Ay! Espera, que empiezo a notar algo. ¿Qué ocurre? Que empezáis a notar no el pastel que os acabáis de comer, sino el primer pastel de todos. Por lo tanto, aquí hay un riesgo claro de sobredosis, y más a vuestras edades, que todavía no sabéis cuánta droga podéis consumir porque no estáis habituados a este consumo. Así que mucho cuidado, porque muchas sobredosis se dan por esta razón. También los que fuman un porro tienen una relajación, es decir, enseguida te lo fuman y se relajan, algo parecido a lo que pasaba con el tabaco. Luego tendríamos otro que sería ayuda a socializar. Estas experiencias vosotros las vais
vais a tener con amigos. Si vosotros os estáis pasando el porro unos a otros, os produce una risa fácil, os produce una relajación, esto crea ahí una cohesión de grupo y de esta manera pues os ayuda a socializar y muchas veces ayuda a los problemas que tenéis en casa, o los problemas que tenéis con otros amigos, o los problemas que tenéis en el colegio. Claro, esto podríais decir, pero yo puedo estar con gente que fuma y yo no fumar. Sí, pero dice buen refranero español que Dios los cría y ellos se juntan. Es bastante probable que tú te juntes con gente que sea más afín a ti. Si a ti no te va este rollo, no te juntarás con estas personas. Y a lo mejor te juntas porque no tienes otro remedio, porque son tus amigos, pero a lo mejor empiezas a buscar otras personas que sean más afín a ti. Continuamos con el único efecto buscado, que es ayuda a dormir. Si produce una relajación, hay personas que se fuman un porro y de esta manera se relajan y con esto pueden conciliar el sueño. Pero esto es muy peligroso. Esto puede llevar a que se crea una adicción y la única forma que tengas de conciliar el sueño sea fumándote un porro antes de ir a dormir. Por lo tanto, mucho cuidado, porque entonces aquí ya entraríamos en los efectos no buscados. Y evidentemente, ¿cuál será el primer efecto no buscado? Pues la adicción, que ya hemos visto que es común a todas las drogas. Luego pasaríamos a otro que solo ocurre en chicos y sería la ginecomastia. La ginecomastia es la aparición de pechos en un hombre. Esto se da porque el THC lo que hace es disminuir los niveles de testosterona. Tenéis que tener en cuenta que nuestra especie tiende a ser siempre una mujer. Todos los que somos hombres, cuando estábamos en el interior de nuestras madres, teníamos vagina. Lo que ocurre es que llega un momento que el cromosoma ahí se expresa. Los ovarios se transforman en testículos y los testículos empiezan a producir testosterona. La testosterona obliga a que se produzca una masculinización del feto. No sé si os habéis fijado que, si miráis el pene de un chico, tiene aquí como una línea que le recorre por los testículos. Esa línea es la cicatriz que ha quedado de nuestra antigua vagina. Es decir, es justamente donde se unieron los labios de la vagina y donde quedan unidos, pues esa es la línea que nos queda. Pues esta tendencia a transformarnos en mujer sigue también en la edad adulta. Lo que ocurre es que la testosterona en los testículos mantiene esto a raya. ¿Qué ocurre si baja la testosterona en nuestro cuerpo porque estamos consumiendo THC? Pues que llega un momento que se empieza a producir los pechos. Evidentemente los genitales no se abrirán y se transformarán en una vagina, eso no pasará. Gracias a Dios, joder, qué susto. Pero sí que es verdad que zonas como el pecho sí que puede ocurrir esto. Si empecéis a desarrollar pechos, vais a vuestros padres, les decís, oye, que me está pasando esto. Vais al médico y el médico lo primero que os dice es, ¿consumes hierba? ¿Consumes marihuana? ¡Ay, nos han pillado! Pues entonces, si lo estás haciendo, deja de fumar y de esta manera los niveles de testosterona volverán otra vez a niveles normales y desaparecerá la ginecomastia. Habría otro efecto no buscado que sería las complicaciones en el embarazo. Partimos de la base que cualquier mujer que está embarazada no debería de consumir ningún tipo de droga, pero si la consumís y consumís en este caso la marihuana, tenéis que tener en cuenta que algunas de las complicaciones del embarazo son que el feto tendrá un bajo peso al nacer y también el desarrollo de posibles malformaciones. Por lo tanto, si estáis embarazadas o estáis dando el pecho a vuestro hijo, absolutamente ninguna droga. Bebéis agua y punto. O agua, leche o lo que sea. Luego tendríamos otro efecto buscado que es el síndrome amotivacional. Este síndrome se caracteriza sobre todo porque las personas que están bajo estos efectos es como que están cansadas. No cansadas, sino que están como pues qué palo, ¿no? Hacer cosas, están ahí, claro. Yo muchas veces me he dado cuenta que alumnos míos fumaban por esta razón, porque están como aplatanados y que no les apetece hacer nada. Claro, a vuestra edad esto no es muy relevante porque sois alumnos y realmente no estáis trabajando. Pero ¿qué pasaría si yo como profesor viniera de esta manera a clase? Esto afectaría en mi trabajo, así que mucho cuidado porque a estas personas les cuesta realizar las tareas del día a día, porque están como cansadas. Y por último tendríamos otro efecto que lo he puesto como efecto no buscado y además es un efecto inmediato. ¿Y por qué es un efecto no buscado? Porque es como una bandera que está diciendo: hola papá y mamá, que voy fumado. ¿Cuál es esta? El enrojecimiento de los ojos. Si se produce el enrojecimiento de los ojos, yo me he dado cuenta que tengo alumnos fumados justamente por esto. Y si yo me doy cuenta, pues supongo que vuestros padres que viven con vosotros también. Es un efecto no buscado para vosotros porque está diciendo lo que estáis haciendo con vuestro tiempo libre. Y ahora pasaríamos a por una droga que es relativamente nueva, que es el vapor. Vamos a ver cuáles son los efectos buscados. Por un lado, un efecto buscado es que el vapor tiene un buen sabor. Otro efecto buscado sería que son más baratos que los cigarros. Y otro efecto buscado es que también producen una relajación. ¿Por qué producen una relajación? Principalmente por dos razones. Porque algunos cigarros electrónicos llevan nicotina, pero otros es porque las personas que son exfumadoras, la sensación de
Esta de aspirar y de vapear les produce como una calma de ansiedad. Y además tiene una cosa que es una sensación de que son inofensivos porque solamente hay vapor de agua. Para empezar, no hay solo vapor de agua, hay otras sustancias que también son nocivas. Por ejemplo, metales pesados que también pueden producir cáncer. Pero me acuerdo hace unos años cuando esto empezó, que yo ya era profesor y alumnos míos me decían: pero Ángel, el vapor es mejor porque no lleva tantas sustancias como el tabaco. Y les dije: tener cuidado, porque el vapor es algo nuevo. Cuando la gente empezó a fumar, no se sabía los efectos nocivos que tenía el tabaco, pero bueno, meterse humo a los pulmones no podía ser algo bueno. Pasa lo mismo con el vapor de agua. Nuestros pulmones no están preparados para poder absorber vapor de agua de manera continua. Por lo tanto, dudo mucho que esto sea beneficioso. Y de hecho, el tiempo me ha dado la razón, porque cada vez hay más estudios que certifican que el vapear no es inofensivo. Por ejemplo, en los efectos no buscados es que produce una adicción. Punto número 2 es que puede ocasionar cáncer. No está todavía demostrado, pero ya se están viendo estudios que van en esta dirección. Número 3, produce una enfermedad que tiene las siglas de EVALI. El EVALI es la lesión pulmonar asociada al uso del cigarro electrónico. ¿Y qué produce? Produce una inflamación. Esta inflamación baja la eficacia respiratoria, puede producir dolor. De hecho, puede llegar a inutilizar una parte del pulmón, haciendo que deje de ser viable. Puede producir también tos, puede producir fiebre. Así que mucho cuidado, que la única droga que es inocua es la droga que no se prueba. Si vosotros probáis las drogas, tendréis una serie de efectos buscados, pero no os preocupéis, que estos efectos buscados son a corto plazo. Los efectos no buscados llegarán, y llegarán mucho peor que los anteriores. ¿Esto quiere decir que no fuméis? No. Mi función no es deciros si tenéis que fumar o no. Mi función es deciros lo que se espera si tomáis estas drogas, tanto los que son buscados por el consumidor como los que son no buscados por el consumidor. Así que, chicos, hasta aquí. Por mi parte, nada más. Recordad que tenéis el libro de texto para poder ver los vídeos que hemos ido viendo en clase y toda la teoría que se ha ido trabajando. Además que también tenéis los apuntes para poder estudiar todo esto. Así que ahora ya sí que sí tenéis todo lo necesario para aprender, tenéis todo lo necesario para probar, y ahora os queda a vosotros estudiar. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos.